Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Daniela Vianey García, licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniela Vianey, ¿te digo Daniela o Vianey? Daniela está muy bien. Dani. Muchísimas gracias, Daniela. Estamos ante una situación, digamos, medio nebulosa, medio de tormenta para la próxima administración, con esto que está dejando el presidente de México, un endeudamiento de 2 billones de pesos, obras faraónicas que dice él que va a dar utilidad, pero se ve muy complicado. ¿Cómo viene el panorama a partir del 1 de octubre, Daniela? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos ustedes por la invitación a Mega Noticias. Yo diría, para iniciar, que efectivamente en economía siempre tenemos una perspectiva poco alentadora. Es parte de nuestras funciones prácticamente ser economistas. Siempre lo vemos con un halo de pesimismo, pero bajo la consideración de que en economía no todo va perfecto, me parece que las condiciones en las que la próxima administración va a recibir el país no son las alarmantes, no son exactamente alarmantes para tomar medidas que nos pudieran dramatizar la situación. Yo creo que hay elementos como elementos como el endeudamiento que efectivamente pueden ser señales de alarma, pero por el resto, sobre todo lo derivado de la recaudación tributaria, la tasa de crecimiento, el control de la inflación, la estabilidad en el tipo de cambio, podríamos hablar de una situación controlable. Pero digamos en este punto, mi Dani, control de la inflación, ya llevamos un rato. Y ya íbamos en tendencia hacia la baja y volvió a rebotar. Y esa inflación que dice, no, pues que estamos en el 4.4, en el 4.5, la verdad es de que la gente lo siente, o sea, está todo muy caro, ya no alcanza con lo que gano. Sí, es cierto, el tema de la inflación siempre pasa por un elemento de percepción, lo que la gente siente que está costando, pero lo cierto también es que no tenemos las tasas de inflación que registramos a mediados del año pasado, donde rondábamos los 8 puntos. Ahora estamos a la mitad. 4.44 es algo mucho más razonable y más cercano a la banda de fluctuación que el Banco de México se establece como meta, que le recuerdo a nuestro amable auditorio que es el 3% más menos 1. O sea que si nos acercamos al 4%, estamos dentro de la banda que el Banco de México establece como ideal. Entonces estamos mucho más cerca de eso que de los niveles del 8%. Pero explícanos, Daniela Vianey, estamos en 4.44, pero luego dicen que en alimentos la inflación es de 12%. Y ahí es donde yo creo que está más cerca el asunto de la realidad, porque, o sea, un kilo de jamón, 500 pesos, o sea, es ahí donde no entendemos. ¿Por qué nos dicen que 4.4? Dice uno, bueno, 4.4 para llegar a 3 falta nada más un puntito. Pero explícanos por qué hay esta variación en productos y sobre todo en los productos básicos, los alimentos. Claro. Es una excelente pregunta. La inflación se compone de 2 elementos, el componente de volatilidad y el componente de estabilidad. El componente de volatilidad está incluido los alimentos y los energéticos, que justamente por variaciones como cambio climático hace que haya menos oferta de alimentos, o por presiones internacionales, conflictos en Ucrania, por ejemplo, Ucrania y Rusia presionan sobre los energéticos y eso hace que nosotros también incluyamos esas presiones sobre precios. Entonces, la volatilidad que está registrando todavía el índice de inflación es derivado de los incrementos en alimentos, lo cual, coincido contigo, es algo grave porque es el elemento principal para la canasta básica de las personas. Entonces, habría que seguir atendiendo, o habría que poner mucho más esfuerzo en la atención al control de los energéticos y a la provisión soberana de alimentos para que no tengamos que importarlos y, por tanto, sufrir las fluctuaciones de precios que importamos internacionalmente. Y es que hay situaciones que, bueno, ahí sí el gobierno no controla, como la sequía. O sea, estamos viviendo una de las peores etapas de sequía en este país. Daniela Vianey, vamos a darle la bienvenida a Horacio Sánchez
docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos a los Pumas y a los Polis en este debate. Horacio, ¿cómo ves la situación? O sea, la inflación le pega al bolsillo de todos los mexicanos. Los automóviles, si alguien quiere comprarse un auto, están carísimos a como estaban en 2018, se han subido muchísimo. Muchos servicios. ¿Esa es una situación que nos debe preocupar o es normal? Sí, es una situación que nos debe de preocupar. Te mencionaría el precio de la gasolina. El precio de la gasolina ahorita actualmente está entre 23.5 y 24 pesos por litro de gasolina. Eso, en definitiva, le pega fuertemente a los costos de producción y es un elemento que se tiene que contemplar a la hora de evaluar la evolución de la inflación. Sigue teniendo un peso bien importante por un lado. Por el otro lado está lo que mencionaba la profesora de la UNAM, el incremento en los alimentos. Efectivamente, hay variables exógenas, como por ejemplo la temporalidad, que no puede ser manejada en este caso, por políticas públicas. Vemos que eso sucede, pero eso sucede cada año. Cada año, durante ciertas temporadas, algunos productos incrementan su precio. O sea, eso podríamos decir que tiene un comportamiento cíclico. Ahorita la preocupación central debe de estar en torno al precio de los energéticos a escala internacional, donde juegan también un papel determinante algunos eventos geopolíticos que no podemos controlar desde acá. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema de los energéticos porque lo abordaron los dos, que entendamos qué requerimos o bueno, qué requiere hacer la gente que toma las decisiones para que esto no le pegue a la población en general. Horacio y Daniela, volvemos en 2 minutos. Producto Interno Bruto durante los últimos 5 años, es decir, durante la actual administración federal, ha sido mínimo. Y para Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, las propuestas de los candidatos no ofrecen nada nuevo para nuestro país. El problema es que en el momento en el cual todos están de acuerdo con la austeridad fiscal, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar que van a seguir los recortes presupuestales. Si el gobierno no gasta, no hay incremento de demanda y lógico, al no crecer el mercado, pues el sector privado no invierte y no hay mayor generación de empleo. Entonces, también, o sea, todos están de acuerdo con la autonomía del Banco Central. Tenemos un Banco Central que es disfuncional, el crecimiento económico, que ni siquiera baja la inflación a pesar de la alta tasa de interés que mantiene. O sea, y de hecho nadie plantea la necesidad de modificar los objetivos del Banco Central. En Estados Unidos el objetivo del Banco Central es alto empleo. Ahí está el asunto. Vamos con este asunto. O sea, Vianney, hemos tenido medidas neoliberales en un gobierno que critica a los neoliberales. Tenemos una tasa de interés de 11%. Muy superior a la que hay en los Estados Unidos. Eso lo hace súper atractivo para la gente que tiene millones de dólares y que dicen, mira, ahí me dan el 11% anual de lo que yo invierta. Pero por otro lado, dice el profesor Arturo Huerta, se descuida la productividad. O sea, eso nos va a llevar a una situación negativa, ¿o no? Sí, yo creo que esta es la otra cara de la inflación. En el ánimo de querer controlar la inflación, entendiéndola como un fenómeno de demanda, se ha presionado la tasa de interés a niveles históricos, niveles que no habíamos registrado. Esto ocasiona, por un lado, que el sector financiero es el que se esté beneficiando de estos incrementos en la tasa de interés. Claro. ¿Quiénes son los que intervienen en el sector financiero? Aquellos que tienen posibilidad de hacerlo. En realidad lo que estamos haciendo es beneficiar a los deciles más altos, aquellos que pueden invertir
invertir en activos financieros y están obteniendo una renta, están viviendo de la renta que genera el Estado por incrementar la tasa de interés con el objetivo de controlar la inflación. Y por otro lado, tenemos un desestímulo a la actividad productiva real, porque la tasa de interés, el costo por financiar productos, actividades productivas se vuelve muy alta. Entonces, en realidad, justamente me gustaría conectarlo con la inflación. Yo creo que es excesivo ya el esfuerzo que está haciendo el Banco de México de mantener estas tasas tan altas de interés en el ánimo de controlar la inflación, porque en realidad la inflación está mucho más cerca del objetivo que tiene el Banco Central que de estar en un momento descontrolado. No, claramente no somos Argentina, claramente no somos Turquía, ni siquiera estamos cerca de presiones sobre precios como en nuestro propio país en el pasado. Sí. Entonces yo creo que el otro lado de la moneda es la alta tasa de interés que desestimula la actividad productiva y que está dándole ganancias a una clase rentista que no invierte en actividades productivas. Horacio Sánchez, ¿por qué estamos beneficiando a los ricos, como diría el gobierno? Y pues no que primero los pobres, o sea, aquí la gente común y corriente es la que está siendo afectada con una tasa de interés altísima y que nada más le bajaron 25 puntos base, Horacio. Sí, el diferencial sigue siendo muy grande en comparación de nuestros socios comerciales, ya lo mencionaste, y eso en parte se debe a que es una especie de contención. La tasa de interés contiene la inflación. Si revisamos los últimos 40 años, cómo ha evolucionado la inflación y la tasa de crecimiento económico, vamos a ver que hay una relación directa. Se ha disminuido la inflación, pero las tasas de crecimiento económico son muy mediocres. Si a eso le sumamos que la poca riqueza que se genera es mal distribuida, pues evidentemente lo que vamos a visualizar es eso, que la poca riqueza que se genera se concentra en pocas manos y las mayorías pues están en una situación desfavorable. Y los años venideros van a ser muy complicados. ¿Por qué? Pues porque no alcanzamos a visualizar que las tasas de interés bajen lo suficientes como para que se incentiven los proyectos de inversión. Eso por un lado. Por el otro tenemos el enorme déficit fiscal que este año tiene nuestra economía y que va a provocar que los siguientes años haya recortes al gasto. Eso le va a pegar directamente al crecimiento económico. Más recortes, Daniela, porque incluso ya la candidata de Morena dijo, es que la UNAM tiene que ajustarse el pantalón. Primero, dicen que tengan más alumnos en la UNAM. Pues eso, ¿cómo se mantiene? Y después, ten más alumnos, pero recórtate el presupuesto. O sea, una universidad como la UNAM tendría que entrar a esta política de austeridad, o sea, sacrificar a nuestras generaciones de profesionistas, Daniela. No, yo creo que ni la UNAM ni ninguna institución de educación superior, ninguna institución de educación, el artículo 3 es muy claro al señalar que la educación en México es gratuita. En ese sentido no debería de haber ninguna restricción. Es cierto que los tres candidatos tienen una idea de reasignación del gasto, de distribución del gasto, y particularmente para el caso de Claudia Sheinbaum, esa redistribución del gasto va o atraviesa la línea de continuar con los equilibrios fiscales, con la austeridad de este gobierno. En ese sentido, me parece que a diferencia de lo que señala nuestro colega del Politécnico, el déficit, creo yo, no está pensado para justamente recortar el gasto en el futuro, sino para seguirlo manteniendo. Como no hemos generado suficientes ingresos tributarios y los ingresos petroleros también van en detrimento, la opción que se ha manejado es el financiamiento a través de las líneas de crédito. En ese sentido, eso garantiza que el gasto público, que estamos en niveles históricos de gasto público como proporción del PIB, se mantenga. ¿Y en qué se va a mantener? Por lo menos para el caso de Claudia Sheinbaum, lo ha dicho claramente, para mantener el proyecto económico de este gobierno, darle el segundo piso. Estamos a debate. ¿Qué opinas, Horacio Sánchez? Recientemente el secretario de Hacienda lo dijo de manera explícita: hay que disminuir el déficit fiscal.
tenemos un déficit fiscal que no veíamos en los últimos 30 años, superior al 5%, y efectivamente las reducciones en el gasto público los siguientes años van en esa dirección de reducir el déficit fiscal. Efectivamente, eso va a tener implicaciones sobre el crecimiento económico del lado de la demanda agregada. Yo aquí sumaría un punto que los candidatos han tocado de manera muy tenue, que es la reforma fiscal. Sí. Efectivamente, en los próximos años, para hacerle frente a todos los compromisos que están asumiendo los candidatos en materia de gasto fiscal, pues es necesario que incrementemos los ingresos. Y los ingresos los vamos a incrementar solamente si hay una discusión seria de alrededor de la economía informal. Claro, estamos hablando aquí del mediano y del largo plazo. Creo que son elementos que no han tocado los candidatos y que sí son necesarios que se resuelvan porque esos representan problemas estructurales para nuestra economía. Sí. Estamos hablando que de los 5 millones de empresas, prácticamente 2 millones están en la informalidad. Del 100% de los trabajadores, el 55% están en la informalidad. Ahí hay un problema estructural que a lo mejor no genera votos, pero que es necesario que los candidatos retomen para que en los siguientes años se pueda minimizar el problema. Regularizar a todos el 55% que tiene economía informal no es bueno para los votos y no lo van a manejar en estos momentos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Horacio, Daniela Vianey, y regresamos con mucha más información aquí en Mega Noticias. Descubre México. Las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial en rubros económicos no son del todo viables. Esto de acuerdo con Christopher Cernichario, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Los objetivos de los candidatos presidenciales podrían estar sesgados con la realidad económica del país, que está lejos de ser positiva. Así lo dijo. Llama la atención la propuesta de las dos candidatas y del candidato. Nadie dice concretamente de dónde va a salir el dinero. Por ejemplo, vi una nota que decía política industrial o mejores condiciones para las empresas. A mí eso me huele y me apesta que va a ser que no le van a cobrar impuestos otra vez a quién, a personas que sí están generando empleo, están generando ingresos, pero no les vas a cobrar predial, no les vas a cobrar luz, o a lo mejor les vas a cobrar menos. Entonces todo eso genera un círculo vicioso. Yo creo que si el gobierno se encargara de dar las condiciones ideales de seguridad pública, de educación, de infraestructura como caminos, vialidades, semáforos, que se respetara la ley, no tendrías por qué estar perdonando cobros a las empresas para que se vengan a establecer aquí. Es que estamos en esta etapa, Daniela, donde los candidatos proponen hacer todo, pero como bien dicen, no, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ya la captación fiscal la logró porque algo hay que reconocer de esta administración, que captó a todos para que pagaran impuestos. Pero ¿es suficiente? O como dice Horacio, hay que ampliar. ¿Se van a aventar a regularizar a los informales? Porque ya a los grandes empresarios pues ya les cobraron y parece que no alcanza para el presupuesto, Daniela. Sí, tendríamos que estar pensando y discutiendo seriamente una reforma fiscal, pero pasa por un problema de comunicación con la población. ¿Cómo les hacemos, cómo les invitamos, les incentivamos a pagar impuestos si no lo ven necesariamente reflejado en su vida cotidiana, en su día a día? Entonces, acá lo que hay que hacer para romper este círculo pernicioso, esta trampa fiscal, primero es ofrecerle a los contribuyentes mejores condiciones económicas, de generación de empleos, etcétera, para después, con esos buenos resultados, pedirles que contribuyan más. Me parece que estamos en una senda donde hay que explorar una reforma fiscal gradual, por pasos. Definitivamente
ninguna sociedad, y ahí está el caso colombiano, están dispuestos a que se suban automáticamente los impuestos, porque lo que ocasiona es una revuelta, es que la gente se levante y salga a las calles. Lo que hay que hacer es pasos progresivos. Creo que el primer paso se ha dado a hacer que paguen los que no pagaban, porque tenían los mecanismos legales para eludir. Entonces me parece que es un paso, un precedente que se está sentando para que después se le diga a los contribuyentes que se le pida a los contribuyentes este esfuerzo fiscal. Sin duda, el tema de la reforma tiene que pasar por una discusión seria, amplia, pública, sobre cuáles son los objetivos y el proyecto de país y cuánto necesitamos para lograr ese proyecto de país. Es que eso es fundamental, Daniela, lo que dices. O sea, uno paga impuestos ¿a cambio de qué? Pues de que las escuelas estén bien, de que los policías me den seguridad, de que el transporte público esté de primera, de que las calles no estén todas llenas de bache, de que las avenidas no estén oscuras porque falta alumbrado público. Horacio, entonces es ese asunto. ¿Por qué se gastó tanto dinero, más de 500 mil millones de pesos en un tren turístico en la península de Yucatán? Una refinería que no refina de Dos Bocas que va en 400 mil millones de pesos, un aeropuerto que no utilizan y ya lleva 2 años y nada más no prende. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de los gobernantes, Horacio? La reforma fiscal de fondo de mediano y de largo plazo implicaría eso, ver cómo se generan más recursos públicos y generar condiciones para que el gasto público sea más eficiente. Efectivamente, los ciudadanos, los agentes económicos no estamos dispuestos a pagar más impuestos cuando vemos que los servicios públicos que brinda el Estado mexicano pues son deficientes. Tú ya los enumeraste. Creo en ese sentido que sí se trata de discutir una reforma fiscal a fondo, insisto, que se puede operar en el mediano y en el largo plazo. Sí se puede, Alberto. Está el caso brasileño en la primera etapa de Lula, cuando a través de las medidas que se implementaron de política, lograron reducir la informalidad económica en 15 puntos porcentuales. Oh. Acá en México, de 2005, que es cuando empieza la encuesta de ocupación y empleo, la ENOE del INEGI, se ha reducido 4 puntos porcentuales. Estamos hablando casi de 19 años. Allá en Brasil en menos de 10 años avanzaron mucho. Es decir, creo yo que en la medida en que haya seriedad y que se implemente de la mejor manera la política pública, sí se pueden alcanzar objetivos claros. ¿Quiénes son los principales? Sí. ¿Quiénes son los principales informales en el país? O sea, la gente que vende las quesadillas o la que vende ropa, ¿dónde habría que empezar a regular a ese sector? Se nos acaba el tiempo. Daniela, 1 minuto cada uno. Yo solamente diría que la informalidad está compuesta por aquellos que efectivamente trabajan en las calles, pero por empresas que no pagan lo que deberían de pagar, que no están registrando a sus trabajadores. Y eso es un problema que pasa no solamente por una política laboral, sino por una política por el que se cumple el Estado de Derecho. Bueno, finalmente yo diría que es importante que les exijamos a nuestros candidatos definir un proyecto económico claro, donde nos hablen de la responsabilidad del Estado, donde nos hablen de las responsabilidades políticas de sus decisiones y donde nos digan los cómo, los cuántos y los cuándos. Horacio, cerramos. ¿Qué pedirle a los candidatos? Algo que hasta la fecha no se ha realizado es el apoyo a la micro y pequeña empresa. Creo que por ahí pasa una gran cantidad de asuntos pendientes. Son las que principalmente están dentro de la informalidad. Eso es por un lado, y como dice la maestra, también parte de la formalidad genera empleo informal. ¿Cuántas veces no hemos visto en un semáforo que los informales nos vendan productos que se realizan en empresas formales? Entonces ahí también hay un punto que se tendría que atender en esta discusión que se da alrededor de la política fiscal. Qué interesante, qué interesante. Y vamos a ver si en el segundo o en el tercer debate, sobre todo en el segundo, que va a ser el tema económico, cuáles son las propuestas y si se atreven a poner orden. Porque como vamos, estamos en pincitas y en cualquier momento puede caer. Horacio Sánchez, Daniela Vianey García, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información.